Como bien sabéis todos vosotros, la filosofía surgió en el siglo VI a.C. en Grecia. Grecia no solamente abarcaba la actual Grecia, sino también Turquía e Italia meridional, por ejemplo, Sicilia. Ahora bien, si tuviéramos que definir con un solo concepto el término de primeros filósofos, tendríamos que decir que son los primeros que intentaron justificar racionalmente los fenómenos naturales, desprendiéndose o separándose de las narraciones mitológicas que intentaban justificarlos todos y cada uno de ellos. Es por ello que los primeros nombres que recibieron estos primeros filósofos no fueron como tales, aunque por testimonios de Aristóteles se considera que el que primero se autodenominó filósofo fue Pitágoras. Pues bien, estos primeros científicos, primeros filósofos, los primeros que intentaron indagar sobre cuáles son las explicaciones empíricas, fenoménicas de este mundo que nos rodea, se les denominaron de tres maneras diferentes. Incluso algunos autores ponen una cuarta manera de denominarlos. En primer lugar, en cuanto que vivieron la mayoría de ellos antes de Sócrates, se les denomina presocráticos. Fijaos la importancia y el relevo que tiene este pensador ateniense de nacimiento. No obstante, también se les reconoce con el nombre de físicos. ¿Por qué? Porque el objetivo de su estudio no era más que escudriñar, indagar las estructuras profundas de la propia naturaleza. ¿Desde dónde? Desde aquello que podían observar empíricamente. Un tercer nombre, y muy elocuente, por lo menos por mi parte, y así lo considero, es que se les denominaron cosmólogos. Si diseccionamos, la palabra cosmólogos viene del griego cosmos y del término logos. Logos, que es una palabra polisémica, es decir, que tiene muchos significados y que nosotros lo apropiamos el significado ahora de ciencia, logos como ciencia, ya no como palabra o como discurso, incluso como método. Por otra parte, cosmos significa orden. ¿Por qué los llamaron cosmólogos a estos primeros autores? Creo que es muy sencillo, porque tenían una convicción todos y cada uno de ellos. La propia naturaleza se mueve por una ley que hace que esté en armonía continuada y que todo permanezca en equilibrio. De hecho, los llamarán de diferentes modos, pero todos y cada uno de ellos considerará que la naturaleza, el movimiento de la naturaleza, el origen de la naturaleza es justamente la armonía y el equilibrio. Y por último, muy relacionado con el segundo de los nombres que he mencionado, físicos, está el nombre de naturalistas. Bueno, porque no había otro objetivo que los fenómenos naturales. No se dedicaron a la política, no se dedicaron al problema antropológico, sino cuál es el comportamiento de la naturaleza, por qué es así la naturaleza. Recuerdo en un momento como Aristóteles dijo que la filosofía surgió de ese espíritu de admiración que tiene el ser humano por la belleza de la naturaleza. Un concepto belleza que se entiende, o los griegos entendían la belleza como esa armonización de todas las fuerzas naturales para que se mantenga el equilibrio en todo el cosmos, en todo el universo. Desde aquí, por tanto, podemos abarcar el problema que ellos trataron amplia, extendidamente y durante más de 100 años. Si tuviera que decirlo brevemente con una pregunta, afirmaría que todos y cada uno de ellos intentaron dar respuesta a la pregunta ¿cuál es el arjé de la fisis? Y permitirme delimitar muy bien estos términos, el arjé de la fisis, que en castellano sería ¿cuál es el principio original y originante de todos los fenómenos naturales? Es desde aquí que, analizando los dos términos, arjé por una parte y fisis por otra, tomamos en consideración que el arjé sería el sustrato último, la explicación última, el principio ulterior, el más profundo, que justifica que las cosas sean como son. Y por otra parte tenemos el concepto griego de physis o physis. La physis, diríamos, sería ese conjunto de seres que están animados, que tienen vida.
no toman en consideración en el concepto physis todos aquellos elementos fabricados por el ser humano, solamente los fenómenos naturales, las plantas, los árboles, los mares, las montañas. Por tanto, las respuestas, que lógicamente desde nuestra perspectiva actual son respuestas pobres, tomaron en consideración aquello que observaban a través de los sentidos y solamente a través de los sentidos. En ese sentido se despegaron de lo que son las tradiciones mitológicas, las tradiciones de las religiones y de los mitos, es decir, especialmente de Homero y Hesíodo. Pues bien, todos y cada uno de ellos intentaron responder del mejor modo posible a cuál es el arjé de la physis. Por ese motivo, aquí en la pizarra hemos puesto las tres grandes posturas de todo este conjunto de autores que duró más de 100 años. Por una parte hay autores, especialmente en la zona de Jonia y Asia Menor, como pueden ser Tales, Anaximandro, Anaxímenes o Heráclito, en donde intentaron justificar que el arjé de la physis era un elemento de carácter material. Por otra parte, y coincidiendo geográficamente con la zona de Italia meridional, encontramos autores como Parménides o como Pitágoras, secta pitagórica, que justificaban que eran dos elementos los que explicaban la totalidad de lo real, pero dos elementos que eran contrarios, diferentes y divergentes entre ellos. Veremos el ser y el no ser de Parménides, aunque hay autores incluso que dicen que es monista, porque el verdadero arjé de Parménides es el ser. Y por otra parte, tenemos ya son contemporáneos todos de Sócrates, por eso comentaba al principio del vídeo que son llamados presocráticos indebidamente, porque hay autores como pueden ser los pluralistas, como pueden ser Empédocles, o puede ser Leucipo, o puede ser Demócrito, en donde coincidieron, incluso Sócrates coincidió con ellos y se conocieron. Vamos, por tanto, a avanzar en este tema afirmando justamente las características que tienen los autores presocráticos de la zona de Jonia y Asia Menor. Tres características especialmente pueden agrupar el pensamiento de estos primeros autores. Tanto Tales, Anaximandro, Anaxímenes como Heráclito constituyen todo un conjunto de escuelas o un conjunto de características que justifican del mejor modo posible, como he dicho antes, el arjé de la physis. Por una parte son todos materialistas. ¿Por qué? Porque es un elemento material. Aunque es verdad que en su explicación queda revestido de elementos casi místicos, casi religiosos, pero todos y cada uno de ellos llegan a las conclusiones de que estos fenómenos naturales son explicados por un elemento de carácter natural y material. Y lógicamente, ¿de dónde extraen toda la información? De elementos que han sido observados empíricamente. De ahí que su reflexión sobre el arjé sea una reflexión de carácter inmanentista o inmanente. Por contra, y por influencia de la religión órfica, que está desarrollado en el primero de los temas que los tenéis en la plataforma interna, tenemos autores, como he dicho, como Parménides, como Pitágoras, el discípulo de Parménides fue Zenón, en donde justifican que ese elemento no es de carácter material, sino abstracto o espiritual. Por eso la característica es un elemento que a simple vista no se ve, pero que podemos acceder a través de la razón al conocimiento de ese elemento que explica la totalidad de lo real. Aquí tenemos, por tanto, los tres elementos que, diríamos, sintetizarían el pensamiento de estos autores. El arjé es trascendente, el arjé es dualista y por otra parte es metafísico. Me detengo un momento solamente en el término metafísico. Viene del griego también una partícula meta, más allá, physis, físico, que lo hemos dicho antes. Es decir, que no queda condicionado a las estructuras espaciotemporales materiales observables empíricamente. Pensemos un momento el concepto ser de Parménides. Yo no me tomo café con el ser de Parménides. Sin embargo, sí que puedo llegar al conocimiento del ser a través de un ejercicio de abstracción mental y justificar desde ese elemento abstractivo cómo el arjé de la physis es el ser. Por tanto, tres características de los presocráticos en Italia
meridional o denominada también Magna Grecia. Por una parte son presocráticos metafísicos, presocráticos de carácter trascendente y la mayoría de ellos son explicaciones dualistas. Para terminar este primer tema os he expuesto un mapa conceptual en donde quedan reunidos o recopilados todos los filósofos presocráticos. El criterio que he seguido es simplemente el geográfico. Todos aquellos presocráticos o primeros filósofos naturalistas, cosmólogos o físicos que vivieron en la zona de Jonia y Asia Menor, y por otra parte todos aquellos que vivieron en Italia Meridional o Magna Grecia. Pues bien, es muy sencillo de interpretar este mapa conceptual, que lo tendréis también como material complementario dentro de la plataforma de la Academia. En primer lugar, si analizamos el pensamiento de los presocráticos de Jonia y Asia Menor, os he expuesto las tres características que he explicado anteriormente y al mismo tiempo he agrupado a los autores por las escuelas que formaron. Por ejemplo, a Tales, Anaximandro y Anaxímenes los podemos agrupar en la escuela de Mileto. Por otra parte, a Heráclito lo podemos agrupar en la escuela de Éfeso. Al lado de cada uno de ellos he expuesto el arjé para que lo tengáis bastante claro. En el segundo vídeo, incluso en el segundo tema que tenéis dentro de la plataforma, es donde queda justificado y explicado al detalle la doctrina o el pensamiento racional y sistemático de todos y cada uno de ellos. Brevísimamente estáis viendo que Tales es el agua, Anaximandro es el apero y Anaxímenes es el aire. Y por otra parte, Heráclito de Éfeso es el fuego. En segundo lugar, tenemos en la parte derecha del mapa conceptual o mapa mental aquellos autores presocráticos que vivieron en Italia Meridional o en Magna Grecia. Los he agrupado con los mismos criterios que anteriormente he agrupado a los autores de Jonia y Asia Menor, es decir, reunidos por escuelas y el arjé de cada uno de ellos. Los tres más importantes y significativos son los representantes de la escuela de Elea, es decir, Parménides y Zenón, cuyo arjé es el ser, y por otra parte los representantes de la escuela de Samos, que sería el grupo de la secta pitagórica, cuyo arjé son los números o incluso la dualidad. Por eso hablábamos de las tres características que tenían los filósofos que vivieron en Italia Meridional. Espero que este vídeo os haya ayudado para poder enmarcar adecuadamente a los primeros autores y veremos las influencias que los dos primeros autores que hicieron las síntesis filosóficas han recibido de estos primeros autores presocráticos.